Ya. Buenas noches, chiquillos. Está la ayudantía 8, precertamen 3. Así que sin más alteración, empecemos, ¿no? Ya. La primera parte de la ayudantía, la parte de la ayudantía es de resolver estos problemas de valor inicial. ¿Ok? ¿Todos tienen claro qué significa el problema de valor inicial? Sí. ¿Sí? Bien. El problema de valor inicial, por si alguien como no tiene muy claro, nos dan una ecuación diferencial, en este caso esta ecuación diferencial, por ejemplo, y nos dan un punto de la función solución, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de este ejercicio? Nos van a dar la ecuación diferencial, la resolvemos, y al final, o en el caso de la segunda ecuación diferencial, entre medio, vamos evaluando estos puntos para así ir deshaciéndonos de la constante integración. Porque cuando resolvemos una EDO nos van a quedar constantes, y esas constantes las podemos encontrar con los puntos, con los valores que nos dan. ¿Bien? Así que este tipo de ecuaciones diferenciales, sigue como la estructura de resolver la EDO. Bien, primero que vamos a resolverla. Uno, resolver EDO. Y segundo, ver los valores iniciales. Valores iniciales. ¿Ok? Ese es como los pasos para resolver este tipo de ecuación diferencial, cuando son problemas de valor inicial. Adrián, Uh-huh. ¿en qué te fijas más? No sé si nos puedes dar ese tip para ver qué tipo de EDO es. Porque, Sí. pues, no sé, pues ponte tú, antes era solo separable o homogénea, pero ahora ya hay más métodos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo cachar de una forma como rápida con tus trucos a lo que nos estamos enfrentando y no perder tanto tiempo en darte cuenta a la mitad que no era homogénea, ponte tú? Ya. Sí. Eso lo vamos a ver en la segunda parte. ¿Bien? La segunda parte Ya. es como básicamente eso. Como cómo reconocer cada tipo de dedo. ¿Ya? No, gracias, Así, vamos Adrián. para allá. Bien, entonces partamos con la ecuación, con los valores, el problema de valor inicial. Bien. Entonces la primera ecuación es y' y más seno de x a la coseno de x igual 0, y nos dicen que y en 0 vale 1. ¿Bien? Ya. Pero primero que nada, para resolver para resolver una EDO, lo que queremos es intentar dejar las derivadas a un lado y lo que no son derivadas al otro. ¿Bien? Entonces vamos a dejar la ecuación de esta forma. Y' igual menos seno de x a la coseno de x. ¿Bien? Y acá, cuando tenemos la ecuación de esta forma, podemos empezar a reconocer qué tipo de ecuación es. Si es homogénea, si es variable separable, si eventualmente puede llegar a ser una ecuación exacta. Desde este punto es donde podemos empezar a reconocer. ¿Ok? Así que el primer paso es intentar dejar la ecuación de esta forma. ¿Bien? Y' igual una función. En este caso, el lado derecho solo depende de x. Solo depende de x. Bien, por lo tanto, solo hay que integrar. Solo hay que integrar. ¿Qué significa esto? Que si y' es igual a menos seno de x, e a la coseno de x, entonces y va a ser la integral de menos seno de x, e a la coseno de x. ¿Ok? ¿Todo claro hasta acá? Esto es porque el lado derecho solo depende de x. Entonces llegan a integrar. ¿Ya? ¿Todo claro con eso? ¿No hay problema? Sí. Ya, buenísimo. Acá esta integral, para resolverla, ¿alguien se le ocurre cómo resolverla? ¿Por partes? Podría llegar a funcionar por parte, pero acá hay algo más directo. Sustitución directa porque deriva la de arriba, la de coseno. El exponente Exacto. de u y la derivada del menos seno. Exacto. Eso es que u es igual a coseno de x, por lo tanto, de u es igual a
menos seno de x de x. ¿Bien? Esto, una forma de razonarlo es de que el exponente nos está molestando mucho, porque e a la coseno de x no tiene mucho sentido para nosotros. Entonces nos gustaría eliminarlo, y eso podemos intentar un cambio de variable a ver qué nos da. Y en este caso nos da justo lo que queremos, que es eliminar el cero también. Eso será una forma de argumentarlo de por qué este cambio. Cómo no se podría ocurrir. Entonces, hacemos el cambio, quedaría e a la u de u. La integral de e a la u va a ser e a la u más la constante. Bien. Tenemos que u es coseno de x, por lo tanto, como u es coseno de x, reemplazamos. Y tenemos que i va a ser e a la coseno de x más una constante. Acá hicimos la primera parte. Acá ya resolvimos la EDO. Ahora nos falta ver el valor inicial. ¿Cuál es el valor inicial que nos dicen? Bueno, antes que nada, ¿se entendió cómo resolvemos la EDO? ¿Todo claro ahí? ¿Todo correcto? Sí, Adrián. Perfecto. Se resolvimos la EDO. Ahora vamos a ver el valor inicial, que nos dice que i de 0 es 1. Entonces acá aplicamos. I en 0 es igual a 1. ¿Eso qué significa? Que los x los reemplazamos por 0 y los is los reemplazamos por 1. ¿Bien? Eso es lo que implica esto de acá. Entonces reemplazamos y nos dice que 1 es igual a e a la coseno de 0 más c, que esto sería 1 es igual a e a la coseno de 0 es 1. Esto sería 1. e a la 1, exacto. Buenísimo. Hola, e a la 1, y eso es e, entonces 1 menos e es igual a la c, ¿cierto? 1 menos e es igual a c. Entonces, tenemos que, volviendo a nuestra solución inicial, esta de acá, agarro la solución de acá, y reemplazando el c, tenemos directamente cuál es la solución de este problema de valor inicial. Bien. Reemplazando el c por el 1 menos c, tenemos que esta sería la solución. Esta es la solución explícita o la solución de el problema de valor inicial. ¿Bien? Porque ya tenemos una función fija, una única función. ¿Ok? ¿Se entendió el proceso? ¿Podríais subir un poquito, Adrián, por fin? Sí. ¿Acá? ¿Más arriba? Más arriba. ¿Por acá? No, más abajo. Ahí. Ahí. Bien. Entonces, como resumen, nos dieron la EDO, ¿cierto? Tenemos la EDO, la resolvimos, bueno, tenemos la EDO, identificamos qué tipo de EDO era, la resolvimos usando los métodos, y después al final evaluamos el punto inicial, ¿cierto? Que en este caso i en 0 igual a 1. Y así nos quitamos la constante de integración y tenemos la solución del problema. ¿Todo claro con eso? Eso es el método para todas las EDOs. ¿Bien? Es como dejar la forma estándar, reconocer, aplicar la fórmula o el método. ¿Bien? Bien, ya, pasamos a la segunda, ¿bien? Que ahora empieza a ver la parte 2, que es como más de cómo reconocer los otros tipos de dedos. Estas dos son como muy particulares, que son las de con segunda derivada. La segunda es y segunda derivada igual e a la 2x más seno de x. Igual e a la 2x más seno de x. Y nos dice que y en 0 vale 0. Y en 0 es igual a 0. Y prima en 0 es igual a 1. Y prima en 0 es igual a 1. Bien. Entonces, primero, igual que antes, ¿ya? Esto es otra EDO. Este es un tipo de EDO un poco más particular, porque tiene la segunda derivada en vez de la primera, además. ¿Ya? Pero se resuelve exactamente de la misma forma. Cuando tenemos la segunda derivada, esto lo tratamos como si fuera como dos problemas de valor inicial. Lo tratamos como si fueran dos problemas. ¿Bien? Pero lo resolvemos de la misma forma. Primero, forma estándar, resolver EDO,
y valor inicial. Igual que la anterior. Igual que la anterior. Bien, primero nada, forma estándar. La forma estándar ya está, ¿cierto? Y prima y doble prima igual una función. Así que la forma estándar está lista. ¿Bien? La forma estándar está lista. Y doble prima es igual a e a la 2x más seno de x. Ya. ¿Qué hay que hacer con esta EDO para resolverla? ¿Alguien sabe? Integramos por cada una, separamos como son como una suma, podemos separarlas. Es integral nomás, ¿cierto? Porque el lado derecho depende solo Integral de dos x. ¿Sí? Claro, es exactamente lo que dijeron. Es integrar dos veces. ¿Cierto? Como el lado derecho depende solo de x, solo hay que integrar. Integrar dos veces, en este caso. ¿Por qué dos veces? Porque es la segunda derivada. ¿A qué me refiero con esto? Que vamos a tener que y prima, ¿bien? Como la derivada de orden un grado menor, va a ser la integral de e a la 2x más seno de x, y después para conseguir y va a ser la integral de lo que consigamos acá. Bien, va a ser como la integral de e a la 2x más seno de x. De x. O, acortándonos un poco la notación, va a ser la integral de y'. ¿Ok? Como pueden ver, es integrar dos veces. Y como es básicamente tener dos problemas de valor inicial. Es tener dos problemas. ¿Bien? Así que partamos con el primero. ¿Bien? De hecho, por eso es que nos dan 2 puntos. Nos dan y0 en 0 y nos dan y' en 0. Nos dan dos valores. ¿Todo claro hasta acá? Ahora para resolver es integrar dos veces. Sí. Entonces, integremos. Y' va a ser esta integral de acá, que la integral de e a la 2x es e a la 2x medios. La integral de seno de x es menos coseno de x. Y le queda la constante de iteración, ¿cierto? El c. Exacto. Bien. Ya, tenemos y', ¿cierto? Pero nosotros queremos fijar el y' como una única función. Así que, ¿qué es lo que queremos hacer? Aplicar el valor inicial. Bueno, tal como dice, resolvimos la primera EDO. Ahora aplicamos valor inicial. El valor inicial que nos decía que que y' en 0 valía 1. Entonces, y' de 0 es igual a 1, así que x lo reemplazo por 0 y' lo reemplazo por 1. Esto es lo que nos dice. Entonces reemplazo. 1 es igual a e a la 2 por 0 dividido 2 menos coseno de 0 más c. E a la 0 es 1, entonces nos queda 1 es igual a 1 medio menos coseno de 0, que eso es 1. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Esto es 1 es igual a menos 1 medio más c. Entonces, c va a ser 3 medios. Porque sumamos. Sería 1 más 1 medio y eso es 3 medios. Pasamos sumando el 1 medio. Y conseguimos entonces que c es 3 medios. Por lo tanto, tenemos que y' va a ser esto de acá, pero reemplazando el c por 3 medios. Ya. ¿Se entiende hasta ahora? Porque ahora lo que vamos a hacer es repetir el mismo proceso de vuelta. Adrián, ¿Sí? ¿y uno no puede reemplazar solamente al final? Sí, ¿se puede empezar al final? Sí, se Ah, puede ya. empezar al final. El Es tema, que yo sí lo estaba haciendo, entonces me causó la duda al tiro. sí, Que si reemplazar al principio al final. Ya, no hay perfecto. ningún Eso. problema. Eso sí, el tema es que si lo empezamos al final, sería como agarrarlas de acá, ¿cierto? De acá, oye, Claro. así. Y como que integraríamos directamente esto. Así. Bien, entonces,
tendríamos que I va a ser la integral de esto de acá, coseno de X más C, y nos queda como este C bailoteando. Y eso nos implicaría como un CX. Entonces igual, al final tendríamos que evaluar esta función de vuelta. Entonces la podemos evaluar al tiro y conocer el C, o la podemos evaluar al final. Pero evaluarlo al tiro, encuentro que queda más ordenado porque no nos queda esa variable C bailando. Pero se puede. Pero hay que ser como ordenado. ¿Se entiende? Ya, ok, gracias. No hay que- Ya. Pero es equivalente. Si lo evaluamos al final o lo evaluamos al principio, bueno, o entre medio, mejor dicho, es equivalente. Mientras efectivamente estemos evaluando I', porque en este caso, esta evaluación era de I'. Bien, entonces, nos quedamos acá, Bien. ¿cierto? ¿Sí? Y para la derivada que vamos a hacer ahora, esta que vas a hacer, no, ya lo cambiaste. Está bien. Vamos a hacer de vuelta lo mismo, ¿cierto? Porque de vuelta tenemos una función que solo depende de X a la derecha. De vuelta, solo depende de X. Solo depende de X. Por lo tanto, hay que integrar. Integrar. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que I va a ser la integral de esto de acá. E a la 2x medios menos coseno de x más 3 medios de x. Integro esto de acá. Y medios I va a ser e a la 2x, sale otro un medio, ¿cierto? Correcto. Exacto. Menos seno de x más 3 medios por x, ¿cierto? Porque la integral de una constante es Sí. la constante por la variable. Y nos queda ahora otra constante de integración, un k. Entonces acá tenemos la solución de la EDO, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? De vuelta, valor inicial. Y en este caso, ¿cuál es? Si volvemos al enunciado, nos dice el enunciado que I' en 0 valía 1, que es el que ya evaluamos, y el segundo nos dice que I en 0 vale 0. Entonces, volvemos a nuestra ecuación, a la ecuación a la que llegamos, vemos que I en 0 valga 0. ¿Esto qué significa? Que los X los cambiamos por ceros, los Y los cambiamos por 0, y vamos a obtener así cuánto es el K. 0 en este caso, 0 va a ser igual a E a la 2 por 0, dividido 4, menos seno de 0, más 3 medios por 0, más K. Entonces, 0 va a ser igual a E a la 0 es 1, entonces esto nos queda un cuarto. Seno de 0 es 0, ¿cierto? Entonces esto nos queda menos 0. 3 medios por 0 es 0. Y nos queda más K. Entonces, menos un cuarto va a ser igual a K. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Todo Sí. correcto? Buenísimo. Entonces acá, una vez más, como en el ejercicio anterior, agarramos la solución que obtuvimos, reemplazamos el K. Reemplazamos el K. Ujú. ¿La puedes devolver un momentito, por favor? Sí. ¿Acá? No, más abajo, por favor. Más abajo. ¿Sí? Ahí. Ok, perfecto. Sí, entonces nosotros evaluamos en 0, o sea, el punto inicial nos decía que I en 0 valía 0. Entonces, reemplazamos los X por ceros, los Y por ceros, Gracias. no hay que, y aceptemos el valor de K. Y después simplemente a la ecuación que obtuvimos, reemplazar K. Y así tendremos la solución de la EDO. Por lo tanto, este es la solución del problema de valor inicial. Y eso sería. ¿Se entendió, chiquillo? ¿Todo correcto con esto? ¿Se entiende el problema de valor inicial? Sí, Adrián, gracias. Buenísimo. Esto es como un caso muy particular de EDO, que es cuando les dan un punto y es cómo hacer eso, cómo verlo del punto, que es básicamente resolver la EDO y al final evaluar en el punto inicial, en el punto que le damos.
que así se sacan las constantes de integración. Esa es la gracia de este tipo de problema. ¿Ok? Ahora vamos a ir con lo más heavy, que es reconocer los tipos de dedo. Ese es el menos que me faltaba. Acá había un menos que me estaba faltando, que era ese. Así que ahí lo cambié. Después, igual en la pauta lo cambié. Así que ahí, pues, cuando se la mande va a estar correcto. Pero bueno, ahora vamos a pasar a lo más importante, que es reconocer el tipo de dedo. ¿Ya? Ya, primero, partamos con el inicial. Y' igual e a la x más coseno de x dividido en y cuadrado menos i. ¿Bien? Les pregunto, ¿qué tipo de dedo es esta? ¿Quién se la juega? ¿Separable? Separable. Separable, ¿por qué? Porque la I van a quedar a un lado y la X al otro. La y van a quedar a un lado y la y al otro lado. Exacto. Bien, esta ecuación es de variables separables. Esta es variables separables. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer es notar que y' va a ser e a la x más coseno de x, ¿cierto? Esto es una función que depende solo de x. Esto depende solo de x. Y dividido en y cuadrado menos i, ¿cierto? Esto es, voy a poner acá abajito. Dividido en y cuadrado menos i. Esto depende solo de i. ¿Cierto? La parte de arriba depende solo de x, la parte de abajo depende solo de y. ¿Ok? Y esto es una multiplicación, ¿cierto? Porque dividir es multiplicar. Entonces tenemos una multiplicación de funciones que una depende solo de x, esta depende solo de x, y esta de acá abajo depende solo de y. Como sucede eso, esta es una ecuación de variables separables. ¿Bien? Entonces ya reconocimos qué ecuación es. ¿Se entiende cómo reconocer que es variable separable? Sí. Bien. Buenísima. Ojo. ¿Dice que transformemos la y' en el dy de x siempre? Sí, usualmente vamos a tener que hacer lo mismo siempre. De transformar el y' en el dy de x. Gracias. Bien. Acá, igual hay que tener cuidado porque no siempre va a ser en forma de fracción, ¿ya? A veces, esto es como otro ejemplo, puede ser algo de este estilo. No sé, x, e a la i, menos x, por ejemplo. Esto también es variable separable. ¿Por qué? Porque y' va a ser igual a x por e a la i menos 1, factorizando el x, ¿cierto? Y acá, aunque no sea una división, igual tenemos una parte que solo depende de x, multiplicado con una parte que solo depende de y. Así que esto también sería variables separables, ¿ok? ¿Se entiende lo que quiero mostrar? Que no necesariamente tiene que ser una división, ¿ya? Puede ser un producto de funciones, ¿ya? Así que esténse alerta con eso. ¿Me entienden? ¿Me captan la idea? ¿Sí? Ya. Entonces, reconocimos que es de variables separables, ¿ya? Así que ahora para resolverlo es, tal como dijeron por ahí, que era que expresamos y' como dy sobre dx. Entendemos entonces que dy de x es igual a e a la x más coseno de x dividido en y cuadrado menos i. Pasamos para un lado todo lo que depende de y, y para el otro lado todo lo que depende de x. ¿Eso qué significaría? Que este y cuadrado menos i pasa para allá, este de x pasa para allá, y tenemos que y cuadrado menos i por dy es igual a e a la x más coseno de x por dx. Ya. Ahí sí. Bien, entonces llegamos a eso. Y acá lo único que hay que hacer es integrar.
integramos ambos lados, ¿cierto? Y tenemos que la integral de i cuadrado menos i de i es igual a la integral de e a la x más coseno de x de x. Integramos y tenemos que i cubo tercios menos i cuadrado medios es igual a e a la x más seno de x más la constante de integración. ¿Bien? Y acá ya tenemos la solución de la EDO de manera implícita. ¿Bien? Tenemos la solución implícitamente. ¿Ok? ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Cómo lo resolvimos? Sí, Adrián. ¿Sí? Buenísimo. Ya, como resumen, variables separables. Ya, reconocemos que variables separables, ¿cómo? Es un producto o una división de una función que depende de x y una función que depende de y. ¿Bien? Expresamos el i' como de y de x, pasamos multiplicando lo que depende de x y lo que depende de y, e integramos nomás. Y tenemos la solución de manera implícita. Siempre. ¿Ok? Esa es la forma de resolver este tipo de EDO. ¿Todo claro? Sí, Adrián. Buenísimo, buenísimo, ya. Todo claro con la variable separable. Buenísimo. Pasemos ahora a la siguiente. X menos y partido x. Y prima es igual a x menos y dividido x. Ya. Esta EDO. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre cómo, qué tipo de EDO es? Yo creo que homogénea. ¿Por qué? Porque hay una resta arriba, entonces no se puede separar. Claro, no se puede separar. Esto, claro, no es separable. Ahora y esto es lo que no sé si confunde, es justo decirlo, porque tampoco lo he estudiado tanto, pero no sabría hacer la diferencia así al ojo de si es homogénea o exacta, porque como tienen la misma forma normal, Son como muy parecidas las formas de verla, sí. Exacto, sí. Esas dos son súper similares, la homogénea y la exacta. Bien, pero acá lo que tiene que decir de que por qué es exacta va de estudiar esta parte. exacta o homogénea. ¿Cómo Adrián? Ahí me perdí un poquito. Como que la exacta y la homogénea son súper parecidas. Mm, Ambas llegamos a un m de x, mx por dx, un n por dy igual 0. Como que llegamos siempre a la misma forma estándar. Sí, Entonces, como que las dos son súper parecidas las dos ecuaciones. ¿Bien? El tema es que, ¿cómo decirlo? Esta ecuación, ¿cómo podemos reconocer que es homogénea? Porque esta es homogénea. La forma de reconocer que es homogénea, ya, lo que hizo Constanza es como súper bueno, que es decir cuál no es. Ya, esta no es separable, ¿cierto? Por ningún lado es separable porque no podemos separar el x del y, ¿cierto? X menos y dividido x. Esto no podemos transformarlo en algo tipo f de x por g de y. No podemos, ¿cierto? Entonces, no es separable de una. Así que como no es separable, tiene que ser o exacta o homogénea. ¿Bien? ¿Cómo vemos que es homogénea? Ya, ese es como el proceso, es ver separable, homogénea, exacta. Exacta es la última, ¿ya? Porque exacta es la más difícil de probar. ¿Bien? Así que vamos a ver si es homogénea. ¿Cómo vemos que es homogénea? Estudiamos la función de la derecha, x menos y partido x. Aplicamos ¿Bien? las T. ¿Mm? Aplicamos las T. Las t, efectivamente. Y las x, los x los transformamos en xt, x los pasamos a t por x, los y los pasamos a t por y, y vemos que resulta. Esto implica que tenemos tx menos ti dividido en tx, ¿cierto? Y esto es t por x menos y partido en t por x. Entonces puedo simplificar las t y obtenemos lo mismo, ¿cierto? Obtenemos x menos y partido en x. Eso es como decir que son del mismo grado, ¿no es cierto?
Sí, que la de arriba y la de abajo son homogéneas del mismo grado. ¿Bien? Aunque la forma más, como lo más, ¿cómo decirlo? Lo que estamos probando acá en realidad es ver que este lado derecho es homogéneo de grado 0. ¿Ya? Que es como decir que si escalamos el x y el y por el mismo factor, es como si no lo hubiésemos escalado, no hubiésemos escalado nada. ¿Bien? Eso es lo que estamos probando. Estamos probando que el lado derecho es homogéneo de grado 0. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Buenísimo. Entonces lo que hacemos es x menos y, como que si reemplazamos el x por tx y el y por ti, vamos a llegar a la misma expresión. ¿Cierto? Estas dos expresiones son iguales. Son iguales las dos expresiones. Por lo tanto, esta ecuación, x menos y partido x, es homogénea grado 0. Grado 0. ¿Por qué grado 0? Porque se eliminó el lambda. El lambda, el t, se eliminó. No aparece, no aparece. Entonces es homogénea de grado 0. Y esto implica que esta ecuación es homogénea. O esta ecuación es coeficientes homogéneos. Coeficientes homogéneos. ¿Se entendió cómo probar de que la ecuación es coeficientes homogéneos? ¿Se entiende la idea? Adrián, si estuviera acompañado de números, de cosas, Como un 2 así. entonces se pondría por ejemplo, 2x menos 3y. Algo así. Ya, entonces el tx sería el x nomás, sería 2tx. Exacto. Sí. Ah, ok. Entonces sería ti. Entonces esto nos quedaría 2 por tx menos 3 por ti dividido en tx. Y acá sucede lo mismo, ¿cierto? Puedo factorizar el t. Entonces esto sería t por 3x, no, 2x, 2x menos 3y dividido en t por x. Y de vuelta vamos a simplificar acá. ¿Se entiende? Entonces nos queda la misma expresión. Sí. Oye, Adrián, Entonces, ¿sí? si hubiesen constantes solas, ahí no se puede hacer eso. Claro, por ejemplo, acá un ejemplo de, de una que no es homogénea. Si fuera, no sé, x menos y más 1, dividido en x más y, por ejemplo, bueno, pasamos el x a tx, el y a ti. ¿Qué obtenemos? Que esto va a ser tx menos ti más 1, dividido en tx más ti. Y acá no podemos simplificar los t, ¿cierto? No hay forma de simplificarlo, porque tenemos ese 1, porque lo de simplificar el t va de que factorizamos por el t, ¿cierto? Acá lo que hemos hecho siempre es factorizar el t. Acá no podemos porque tenemos el 1. Esto nos quedaría como t por x menos y más 1, partido en tx más y. Y no podemos simplificarlo, ¿cierto? No podemos porque está este 1 acá. ¿Se entiende esa idea? Ah, pero entonces usted ya lo ha dicho, entonces usted ya lo ha dicho que para reconocer si es homogénea, si tiene una constante prácticamente ya no es homogénea. Sí, si tiene una constante ya no puede ser homogénea en realidad. Exacto. Porque la homogeneidad es una especie de linealidad. Entonces, si hay constante ya deja de ser lineal. Entonces, claro, si hay una constante, ya no puede ser homogénea. A menos que las constantes se simplifiquen. ¿Bien? A menos que las constantes de alguna forma se simplifiquen y vuelva a ser homogénea. Algo del estilo, no sé, aparece... ¿Se simplifique con el denominador? No sé, es que, por ejemplo, me imagino algo de este estilo. No sé. Ahí, por ejemplo, aunque usar como un ejemplo tonto, pero ahí en realidad, ese 1 menos 1, claro, uno dice, pero hay una constante. Pero en realidad esa constante no importa. Así que... Ese ejemplo nunca lo va a poner el profesor. Sí, no lo va a poner, pero me refiero como que hay una constante, no es que automáticamente lo haga no homogéneo, pero lo más probable es que no va a ser homogéneo. Ojo, este tipo de ecuaciones... O sea que ahí, supongamos en ese caso que no fuera separable y que no fuera homogénea,
Lo que me queda es verificar si es o no exacta, y dependiendo si lo es o no lo es, voy a ver si ocupo una formulilla o ocupo el factor de integración, perdón. Exacto, sí, 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 sí. Vale. Eso mismo. Igual acá hay una cosa, en la tarea anterior y en la ayudantía anterior, vimos una forma, porque estas ecuaciones se pueden transformar en ecuaciones homogéneas. ¿Bien? Se puede. El tema es que, o sea, y está en la tarea y esto es una ayudantía pasada, pero no creo que lo pongan. No, no, Pero no. es eso de que que nos daban una instrucción de cambiar la variable, ¿no? Como el Claro. mu. Exacto, con un Al cambio de aparecer en el variable. control uno sí. Quizás ¿Mm? como apareció en el control no, ya no Claro. aceptamos. Pues, y no, no creo que en el control apareció de manera guiada, ¿o no? Sí, pues así Ah, como el mismo que he puesto tú, y de hecho en ese sí quedaba algo así como evidente, como lo que pusiste del más uno menos uno, pero no tan evidente, pero igual se te iban todas las constantes. ok, Así como ok. que las restaba y se iban todas las constantes. Ese fue el del control. Pero Ya. lo que quedó complejo ahí fue la integral. Ujú. La Sí, integral no era tan rápida. claro. Las integrales de estos métodos usualmente son medias feas. Como que nunca quedan algo muy, muy, muy bonito. Pero ya, igual eso me deja más tranquilo. Como que si aparece, si les, porque no sé, esto se puede transformar, esto se puede transformar en una homogénea, pero tiene que ser mediante un cambio de variable específico. Entonces, ya, si pasa eso, los van a Pero guiar eso es lo que va a probablemente. poner el profe, hacer cambio de variable. Ujú, sí, pero eso igual los van a guiar a través del cambio de variable. Ujú. Los van a guiar de cuál es el cambio de variable que hay que hacer y cuál es el método. Ujú, Adrián, sorry. ujú, em, Tengo una pregunta del Diego, que ujú. estamos a un compu para no hacer la cuestión del audio. Ya se me olvidó. ¿Cuál era? Ah, si podría explicar el cambio de variable, cuál es el paso a paso para llegar al resultado De este, de este, o podríamos usar cualquiera, así como usar un cambio de variable X para ver cómo quedaría, ¿cachai? eh, Por ejemplo, el de la tarea, el que mandaste tú, por ejemplo. ya. ¿Te Pero parece esa que es la lo parte vemos después de este ejercicio? sí, sí, obvio. ¿Sí? Ya, buenísimo, buenísimo. Después de este ejercicio vemos lo del cambio oral. Sí, porque igual, sí, no puse cambio oral en la ayudantía. Igual me gustaría ver una. Así que ya, pero al final de bueno, al final no. Después de este ejercicio vemos uno de cambio oral, ¿te parece? Porque igual Ya. sí, eso es como ver cómo hacer el cambio oral igual es importante. Bien. Pero volviendo al ejercicio, ¿se entendió cómo comprobar de que es homogénea la ecuación? Sí. Ya, buenísimo, buenísimo. Entonces, comprobamos que es homogénea, entonces lo que hay que hacer ahora es pasarla a su forma estándar. Ahora, como es homogénea, la pasamos a su forma estándar. A su forma estándar. Estándar, punto. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos el I' igual x menos i partido x. Expresamos el I' como de i de x. De i de x igual x menos i partido en x. Multiplicamos cruzado. Se nos queda como x por di es igual a x menos i por dx. Dejamos todo a un lado. Todo a un lado. X de i menos x menos i de x igual 0. Luego dejamos solo este menos de acá, lo transformamos en un más. Tiene que quedar una suma. Tiene que quedar una suma. Así que este menos de acá, esto tiene que cambiar un más. ¿Cómo hacemos eso? El menos lo pasamos para adentro. ¿Bien? Y nos quedaría... Siempre tiene que quedar como una suma, siempre, ¿cierto? Sí, siempre, porque la fórmula que vamos a usar para después tiene que ser a partir de una forma específica. ¿Bien? Para poder definir el m y el n de manera como concisa. Necesitamos que esté la suma acá. Aquí está acá, más, y acá adentro pasa el menos. Menos x más i de x.
Eso de acá en medio tiene que ser una suma. Ahora sí. Ahora sí. ¿Se entiende eso? Tiene que ser una suma porque así definimos el m y el n de manera... Lo definimos correctamente, porque podemos aplicar una fórmula. Y para aplicar la fórmula necesitamos que esté bien definido todo. Esté todo bien ordenado. ¿Ok? Bien. Y bueno, y ahora lo que queremos es dejar de x de y. Queremos orden de x, así puntito, 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 de x más puntito, 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 de y. Igual 0. Esto básicamente es dejarlo en un orden específico. Menos x más y de x más x de y es igual a 0. Y ahora estamos en la forma estándar. Esta es la forma estándar. ¿Se entiende? ¿Se entendió cómo obtenemos la forma estándar? ¿Todo claro? Sí. Sí, sí, está Buenísimo. claro. Buenísimo, buenísimo. Una vez que tenemos la forma estándar, definimos el m y el n. El m de x y va a ser lo que acompaña, va a ser esto de acá, va a ser menos x más y el nxy, ¿dónde está la pi? Ahí está. Y el nxy va a ser lo que acompaña al de y. Este caso es x. ¿Ya? Luego nos conviene calcular m de 1,b y n de 1,b. Al tirar a mover lo que es b. Eso significa que los x los reemplazamos por 1, los i's por b, y nos queda menos 1 más b, y acá nos queda 1. ¿Cierto? Sí. Bien. Y ahora, una vez que tenemos todo esto calculado, haciendo el cambio y igual b por x, esto hay que tenerlo como guardado para el final, tenemos que, y acá es donde viene la fórmula. Esto es fórmula. Fórmula. ¿Ya? Esto acá es una fórmula. Si tenemos la forma estándar, definimos el m y el n, calculamos el m1b, el n1b, y hacemos este cambio de variable, viene la fórmula que nos dice que 1 partido en x de x más n de 1,b dividido en m de 1,b más b por n de 1,b por db es 0. Eso es lo que nos dice. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la fórmula. Y acá lo único que hay que hacer es reemplazar. El n de 1,b es 1. 1 partido x de x más el n de 1,b es 1. 1 y nos queda b por 1. Y el m de 1,b es menos 1 más b. Esto es menos 1 más b. De b igual 0. Y esto, reordenándolo un poco, nos queda 1x de x más 1 dividido en 2b. Esto no es más, me comí más de medio. 2b menos 1 por db igual 0. ¿Todo claro con esto? ¿Se entendió? Porque acá ya es integrar nomás. ¿Bien? Acá como que ya aplicamos en la fórmula. ¿Se entendió esto? ¿Está bien? ¿Sí? Oye, consulta. Cuando yo lo llevo a la forma normal, por ejemplo, tú lo llevaste dejaste x de y más de x, ¿ya? O sea, todo lo que acompaña el de x. Lo hago al revés. Me va a quedar el de x menos el de y. ¿No es cierto? Sí, de acá. ¿Pasaste para el otro lado, sí? Ya, y aplico la fórmula, debería dar exactamente lo mismo, ¿cierto? Exactamente lo mismo, sí. Ok. Porque es como que le pasáis un menos al otro. Uno queda con un menos y el otro queda sin un menos. Sí, Va. debería llegar exactamente a la misma fórmula. No hay problema. ¿Sí? Te preguntó, es como si en vez de pasar el de x para el lado izquierdo, si pasamos el de y para el lado derecho. Debería llegar exactamente lo mismo si es que mantienes este más acá en medio.
Este más en medio es como lo que sostiene todo. ¿Bien? De que esté ordenado cuál es el m y cuál es el n. Ujú. Mientras esté todo correcto, esté todo ordenadito en la forma normal, estamos perfectos. ¿Bien? Oye, Adrián, pero en Ujú. el control, no sé si viste la pauta del control, Ujú. el No, no he visto. profe, no estoy segura, pero creo que lo que hizo fue en un minuto poner el signo en el 1 partido por x de x. Sí, 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 sí. Ahora vamos a llegar a eso, sí, verdad. Pero fue como un truco para que la integral no le quedara tan terrible del otro lado. Ya. No sé si, o sea, igual el menos, como es multiplicar por -1, no debería afectar mucho la integral. De si queda muy feo o no. Es que ahí a nosotros nos quedaba una cuadrática abajo. Ujú. Entonces, cuando no tenía la ensalada de signos que le quedó a la mayoría de nosotros, era súper fácil hacer la factorización de la cuadrática. Ya, Pero con la ensalada de signos no era tan sencillo. ya, comprendo, comprendo. Bueno, ahí depende también de la integral que les quede, como de qué es lo que más les conviene, si tienen el menos ahí, si no quieren el menos ahí. Pero ese menos no es el mismo menos de acá, no es este mismo menos. Ese menos es otro. Ese menos es el que va a surgir de acá. Porque Claro, acá lo que queremos sí, queremos integrar ambos lados. Entonces exacto. lo que hacemos es, pasamos el 1 partido x de x al otro lado. Ajá, Nos queda 1 partido 2b menos 1 de b es igual a, esto de acá lo paso a la derecha, a menos 1 partido x de x. Ujú. Y acá, una vez que tenemos esto, es integrar ambos lados. Integramos, nos queda la integral de 1 partido, ¿sí? Nos queda la integral de 1 partido x de x. Este integral de acá es logaritmo de x, ¿cierto? Logaritmo de valor absoluto de x, más c. Y este de acá es Un medio, creo, logaritmo natural de menos 1. 2b menos 1, exacto. Buenísimo. Exactamente eso. Esto de acá se puede resolver haciendo un cambio de variable, diciendo u igual 2b menos 1. Indicaría que de u es 2 por db. Entonces ahí también se puede hacer resolver esto. Pero sí, es exactamente esto. Buenísimo. Ujú. Y nos quedaría esto. Adriana, y el logaritmo natural es negativo, ¿cierto? Sí, 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 toda la razón, toda la razón. Es negativo. Con el signo. Esto con el menos, sí. Exacto. Y nos quedaría esto, ¿cierto? Y acá, bueno, acá lo que vamos a hacer es, si queremos, podemos multiplicar por 2 ambos lados para sacar el un medio de acá. Logaritmo natural de 2b menos 1, bueno, de valor absoluto de 2b menos 1, es igual a menos 2 logaritmo natural de valor absoluto de x más 2c. Por regla de logaritmo, pasamos esto como exponente. 2b menos 1 es igual a logaritmo de x a la menos 2 más 2c. Y esto sería, esto ya es como tal vez un poco extra, pero porque básicamente ya está resuelto esto. Más 12. Y bueno, lo podríamos haber dejado acá también, no hay ningún problema. ¿Bien? El tema es que acá viene la parte que es importante también, que es hacer el cambio de vuelta del b, porque nosotros queremos el i. ¿Cierto? El i es b por x. Entonces, ¿qué tenemos de acá? Que b va a ser i dividido x. Entonces, al final, cuando integramos al final y resolvemos para b, hacemos el cambio. B es igual a i por x. Y tenemos que logaritmo natural de 2i dividido x menos 1 es igual al logaritmo natural de 1 dividido x cuadrado más 2c. Y eso sería la solución implícita de la E. ¿Se entendió?
¿Se entiende la idea de cómo resolver este tipo de dedo? Por favor, ¿lo puede poner al final, por favor? ¿Sí? ¿Acá? Ahí igual podía aplicar exponencial, ¿no? Sí, se puede aplicar exponencial. Pero no es necesario, digamos, dejarlo ahí, está bien ya. Sí, acá está bien. Claro, podríamos aplicar exponencial y quedaría como... si exponenciamos todo, nos quedaría 2i dividido x menos 1 es igual a 1 dividido x cuadrado por e a la 2c. Y acá también podemos como despejar el i, que el i sería 1 dividido x cuadrado, e a la 2c. Este se simplificaría un x con el otro x. Ah, me comí el valor absoluto también. Y ahí nos quedaría una familia de soluciones en realidad. Habría que ver el más menos. Más menos 1 partido x cuadrado e a la 2c. Entonces acá tendríamos que i va a ser más menos 1 partido x, eso, partido 2x, por el 2 que sale se pasa dividiendo, e a la 2c menos x sería, menos x medio. De pasar el dividir por 2 y multiplicar por x. Y nos quedaría esto como solución como explícita. Pero yo creo que acá también está bien. Acá esto es la solución implícita. ¿Se entiende? ¿Cómo llegamos hasta acá? Que esto sería como ya, hay como que ya tienen la dedo resuelta. ¿Se entiende cómo llegamos hasta esto? ¿Todo correcto ahí? ¿No hay duda? Bien. Como resumencito, vemos que es homogénea, cambiando los x por tx y los y por ti, y vemos que nos dio lo mismo. Entonces es homogénea. Después hacemos este bailecito que es el i' es igual de i de x, multiplicamos cruzado, dejamos todo a un lado, dejamos el más al medio, definimos el m y el n, aplicamos la fórmula, integramos, reemplazamos el b por i partido de x, y tenemos la solución. ¿Ok? Eso es como un resumencito. ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, Adrián. Gracias. Buenísimo. Ya. A ver. Me gustaría que viéramos, en vez del de acá, el de ecuación exacta de acá, me gustaría que viéramos uno que estaba en la tarea. La tarea ya la entregaron, ¿o no? ¿O no la han entregado? Mañana. ¿Mañana? ¿Les parece que hagamos uno, el de la tarea, que es el que dejamos pendiente la ayudantía pasada? Pero, Adrián, pero con cambio de variable, había. ¿Con cambio de variable? Ya. Hemos visto. A ver, ¿qué lo tenía para con cambio de variable? Pero veamos si alguno... ¿Tiene alguno buen cambio de variable por ahí? El profe dijo que estudiáramos el de la tarea ese, que el primero que venía con lambda, porque seguramente se venía algo parecido, así, de ejercicios como de análisis. Ah, ya. Que mirar 2 ejercicios de análisis en el certamen, del cual había que elegir uno solo. Y el resto era ya más directo, digamos. Ya, ese lo hacemos en la ayudantía. ¿Quieren que lo resolvamos de vuelta? ¿O tienen otro más? O sea, no sé qué piensan los demás, me da lo mismo. O sea, no sé si tendrás otro que sea ese mismo estilo quizás, porque igual ese lo hicimos contigo y el profe igual como que nos guió. Pero Hablan ahí de igual ese. Pero tú hácelo como lo tienes programado, Adrián, no, A ver. no te compliques. Es que no tengo otro ejercicio como bueno de cambio de variables. No preparé otro más de esto, de cambio de variables. Pero revisamos por lo menos cómo hacer el cambio de variables, cómo hacer el cambio de variables, ¿parece? ¿Cómo se hace? Porque igual eso el profe lo que sí repitió harto también, el tema del cambio de variable cuando hay que cambiar el de y de x, cómo hacer.
el cambio de variable en el diferencial. Ujú. Como lo hacíamos siempre, ¿no? O se va a hacer, o hizo de dos Claro, pero variables. aparentemente parece que hubo harto error en eso porque lo repitió harto y dijo que lo estudiáramos bien para el certamen. Ya, ya, No sé por qué insistió tanto en eso. ya. Vamos entonces vamos por lo menos como plan, cómo hacer el cambio de variable. Repasémoslo una vez más, ¿les parece? Como para tenerlo bien claro. En el ejercicio, por ejemplo, de la tarea anterior, como de la ayudante anterior, teníamos esta EDO, que era I' igual f de x, y, donde f de x, y era esta función de acá, menos 3 raíz de x dividido y cuadrado, y nos decían, bueno, en la parte 1 era encontrar un lambda, bien, que eso lo hemos en la ayudantía. En la parte B nos decían que hiciéramos el cambio de variable y igual z a la 1 medio. Eso es lo que nos pedían. ¿Ya? Hacer este cambio de variable. Y igual z a la 1 medio. Entonces, ¿cómo hacemos el cambio de variable? Bueno, primero expresamos la EDO de su forma como estándar, que en este caso es I' igual f de xy, donde f de xy es 1 medio, y por y partido de x menos 3 raíz de x partido y cuadrado, o sea, I' es igual a 1 medio y partido de x menos 3 raíz de x dividido y cuadrado. Empezamos como de i de x es igual a 1 medio y sobre x menos 3 raíz de x dividido y cuadrado. Bien. Y una vez que tenemos la ecuación en su forma estándar, ahora podemos aplicar el cambio de variable. Bien. Ahora podemos. El cambio de variable es igual a como lo hacemos en integrales. Igualito. Igualito como lo hacemos en integrales. Bien. Nosotros decimos, bueno, en este caso, y va a ser z a la 1 medio, ¿bien? Z a la 1 medio o raíz de z, que es lo mismo. Entonces, de i va a ser la derivada de z, la derivada del otro lado. En este caso, ¿cuál sería la derivada de este lado? ¿Cómo sería? 1 medio raíz de z. O sea, raíz de z en el denominador. Exacto, 1 medio y raíz de z en el denominador. ¿Cierto? Porque se resta arriba el 1 y me quedaría a la menos 1 medio. O sea que sale para abajo. Y por el de z. Entonces acá tendríamos el cambio de variable. Es igual que como en integral, es igualito. Ponemos la igualdad y después vemos los diferenciales. Entonces, aplicando el cambio de variable, es exactamente como está acá. ¿Bien? Es copiar y pegar. El de i lo cambiamos por 1 dividido en 2 raíz de z por dz, dividido en dx. Esto va a ser igual a 1 medio, en vez del i pongo z a la 1 medio, que es raíz de z dividido x, rojito, raíz de z, menos 3, raíz de x, y raíz de z cuadrada. Raíz de z al cuadrado. O sea, z. Esa es z, exacto. Y acá, esto lo puedo factorizar un poco más. 2 raíz de z, de x. Saqué para afuera el dividido 2 raíz de z. O ¿Cierto? sea, Adrián, por ejemplo, si te hubiesen dicho que el i era u cuadrado, el i pasaría a ser 2 de u. Sí. Bien, por ejemplo, si fuera otro cambio de variable, buena pregunta. Si cambio de variable fuera otro, fuera y igual, uno más jugado. No sé, por ejemplo, fuera y fuera u cuadrado menos u, por ejemplo. ¿Bien? Ya. Entonces, de i, ¿cuánto sería? 2u Ujú. Menos 1. de u. Menos 1 Menos De 1. por Sí, du, ¿cierto? valor.
y lo que habría que hacer es hacer el mismo cambio, ¿cierto? O sea, que deriváis, como dijiste, po, es que creo que no sé, al menos yo no había hecho la relación con las integrales. Ah, en la I deriva, ¿cierto? En la I Eso, deriva. esa es Sí, En la Z a un medio deriva. exacto, Eso sí, 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 quisiera sí. integrar. Es la derivada de esto, la derivada. ya. Dile que alguien abra que le están timbrando que están tocando la puerta. Ah, creo que soy yo que tengo lo voy a Abra sacar. que es la pizza. No, que tengo activado lo de que entrar y salir. Pero ahí está. Ese fue. Ya, sí, se deriva al otro lado, el Z. Se deriva. Entonces, por eso nos queda esto. Y por eso nos queda acá abajo, si hiciéramos este otro cambio, nos quedaría esto de acá. ¿Sí? Ujú. Y si quisiéramos hacer este cambio en esta EDO, lo que haríamos sería, de vuelta, los i's cambiarlos por u cuadrado menos u, y los de i por 2u menos 1 por du. Entonces esto nos quedaría como 2u menos 1 por du, dividido en dx, igual a 1/2, el i lo cambio por u cuadrado menos u, el x lo dejo igual, menos 3 raíz de x por i cuadrado lo cambio por u cuadrado menos u al cuadrado. Y eso sería el cambio de variable, ¿ok? ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende cómo es el cambio de variable? ¿Se quedó un poco más claro? Es igual que cuando hacíamos integrales, igual. Ponemos el cambio que queremos hacer y después vemos cómo cambian los diferenciales. Ujú. ¿Todo claro? ¿Todo claro con eso? Sí, Adrián, gracias. ¿Sí? ¿Todo? Bien. Sí, quedó súper. Buenísimo. Ya. Volvemos al ejercicio de ecuación exacta. ¿Ya? Me gustaría, sí, en vez de hacer hacer el de la tarea. Bien, que el de la tarea, ¿ya lo hicieron o no? El 2B, Sí. ¿sí? ¿Cuál es el 2? A ver. El Sí, 2B, sí, que es una exacta, pero que no es exacta realmente. sí, lo hizo el profe en la clase. ¿Ah, en su clase? Sí. Ya. Entonces, hagamos entonces el que tenemos acá. Bien. Este era con factor de integración, creo. Pero Sí. el otro ejercicio no lo terminó, ¿lo deja uno así o qué? Solo era para mostrar el cambio de variables, solo ese pedazo. Sí, era para cambiar. Sí, de hecho, el otro está pauteado en la ayudantía anterior. Ah, ya. Era como para mostrar cómo se hace el cambio de variables. Bien, acá está. Ya, este es el otro. Este es el de ecuación exacta. Es más que nada para reconocer cuándo es ecuación exacta. Ya, acá. Ya, primero que nada, ¿es una ecuación en variables separables? ¿O no? No. No, ¿cierto? Porque tenemos x por y arriba y tenemos x cuadrado más y cuadrado y cubo más y cuadrado abajo, arriba. Tenemos una suma, no podemos separarlo en multiplicación, ¿cierto? Esto no se puede separar en multiplicación. Así que esto no es separable. Tampoco es homogénea. Tampoco homogénea. ¿Por qué? Porque si... En la ayudantía no tiene menos el ejercicio. Sí, eso fue un error de tipeo que tuve. Sí, ya. ahí en la pauta está corregido. Ya. Tampoco es homogénea porque si cambiamos los x por tx y los y por ti, nos va a quedar t cubo x cubo más t cuadrado y cuadrado dividido en menos 2t cuadrado xy. Entonces vemos que se nos van a simplificar casi todos, porque vamos a poder simplificar por t cuadrado, pero igual nos va a quedar el tx más y cuadrado, tx cubo cuadrado menos 2xy. Entonces vemos que hay un t que nos va a quedar bailando. Entonces no se simplifican todos los t. Esto es de chequear de que es homogénea, ¿se entiende? De que no es una homogénea esto. Sí. Cambiamos los x por tx, los y por ti, y vemos que no se nos simplifican todos los t. Entonces no es homogénea. Entonces no es homogénea tampoco.
Entonces, cuando pasa eso, tiene que sonar como la alarma de que probablemente es una exacta, ¿ya? O probablemente hay un factor de integración que lo haga exacta. ¿Bien? ¿Cómo vemos que es exacta? ¿Ya? Cuando fallaron estas dos formas, ¿bien? Vale la pena, esto es cuando falla que es separable y falla que es homogéneo, vale la pena revisar si es que es exacta. ¿Cómo revisamos si es exacta? La pasamos a su forma estándar, ¿bien? Este caso es de y de x igual x cubo más y cuadrado dividido en menos 2xy. De vuelta, multiplicamos cruzado. Nos queda menos 2xy por di es igual a x cubo más y cuadrado por dx. Pasamos todo a un lado. 0 es igual a x cubo más y cuadrado de x más 2xy de y. Y acá ya, de vuelta, igual que en la homogénea, tiene que haber un más acá entre medio. ¿Bien? Acá hay un más, entonces todo está correcto. Todo correcto. ¿Bien? Llegamos a la forma estándar. En la forma estándar, igual que en la homogénea, se define el m y el n de la misma forma. El m es el que acompaña al dx, el n es el que acompaña al di. ¿Ok? ¿Todo claro hasta acá? Claro. Como no es Sí. separable ni homogénea, revisamos si es que es exacta. La pasamos a su forma estándar, y a la forma diferencial también se le dice, y definimos el m y el n, y para ver si es exacta, para comprobar exactitud, Aquí ocupamos los T, ¿no es cierto? No, Deriva parcial cruzada. las derivas parciales. Exacto. Ok, sí, sí. El T para la homogénea. Acá vamos a comprobar exactitud. ¿Y cómo comprobamos exactitud? Viendo las derivas cruzadas. Acá lo que siempre recuerdo Vuelve es... un poquito, por favor. Eso ahí. ¿Aquí? Bien. Lo que yo siempre, como que siempre lo que yo recuerdo para ver cuál es que voy a chequear, es que el m va acompañado de dx. Entonces tengo que chequear la derivada con respecto a y, la derivada contraria. De m de y. Y también luego tengo que chequear la derivada de n con respecto a x. ¿Por qué? Porque n va con y. Entonces quiero chequear la derivada cruzada, la derivada contraria. ¿Bien? Entonces chequemos. ¿Qué pasa si derivo esto con respecto a x? Disculpen. Si derivo el m con respecto a y. El x me va, ¿cierto? Porque para el y, el x es una constante. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo queda esto de acá? Estoy. ¿Se entiende? Pero la puedes hacer, por favor, o la estás haciendo mentalmente. No, entonces, hagámosla. Bien. Queremos chequear las derivas cruzadas. O sea, queremos ver cuánto es dm de y y dn de x. Entonces, veo el m. Este es m, ¿cierto? ¿Qué pasa si derivo esto con respecto a y? Bueno, me quedaría la derivada de x cubo con respecto a y, que x cubo es una constante para el y, ¿cierto? Entonces la derivada de x cubo sería 0. Y por el otro lado, la derivada del y cuadrado es, el 2 sale para afuera y me quedaría 2 por y. ¿Se entiende? ¿Se entendió un poco más? Adrián, una consulta, o sea, siempre cuando es constante, Ujú. se trata como una constante, entonces va a dar 0. La derivada va a dar 0, sí. No se pasa, digamos, como, bueno, yo entendía que antes, cuando era una constante, no se tocaba, es como si se sacara. Ah, eso es cuando la constante está multiplicando. Multiplicación. Ah, ya. Ah, Cuando está ahí, por ejemplo, si multiplicando, tenemos algo así, 4 por y cuadrado, por ejemplo, si esto lo derivo con respecto a y, a X. Ah, ya, a X. claro, si fuera con mecánica, mejor así. 4x cuadrado, ahí sí, ahí este 4, como está multiplicando, y es una constante multiplicando, la vamos a sacar para afuera. Ah, ya. De x cuadrado de x. Ahí sí. ¿Bien?
Pero si está sumando, no. Si está sumando, de hecho, es cero esa derivada. Ah, ok. Ah, ok, ok. Ahí tenía esa duda. Ya, gracias. No hay que. Bien, entonces, esta derivada me quedaría como 2 por i, ¿cierto? Porque el x lo trato como una constante porque estoy derivando con respecto a i. Y el nx me quedaría 2i, porque sería 2i es una constante para el x, entonces me queda simplemente 2i. Entonces, ¿qué sucede acá? Tenemos que las derivadas cruzadas son iguales, ¿cierto? dm de i es igual a dn de x. Son iguales las derivas cruzadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como dm de i es igual a dn de x, esta ecuación es exacta. Es exacta. ¿Bien? ¿Esto qué implica? Que la solución será f de xy igual 0. Bueno, la solución de la EDO, mejor dicho. La solución de la EDO será f de xy igual 0, donde f de xy es igual a la integral de m de xy con respecto a x, y esto es igual a la integral de n de xy con respecto a y. O sea que básicamente igual 0, igual c. Igual c. Así. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que en realidad, si la ecuación es exacta, entonces la solución va a ser esta integral de acá, la integral del m o la integral del n. ¿Sí? ¿Se capta? ¿Cómo, Adrián? ¿Podría repetir eso nuevo, por favor? Sí, que si la ecuación es exacta, ya comprobamos que es exacta porque las derivas cruzadas son iguales, entonces la solución de la EDO va a ser esto de acá. Y f de xy igual c. Donde f de xy va a ser igual a estas dos integrales. ¿Ok? F de xy es igual a estas dos integrales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver efectivamente qué es. ¿Bien? Vamos a calcular cuántos son estas integrales. Una consulta, o sea que esa fórmula que está ahí es la fórmula de la exacta, ¿cierto? La Sí. otra era la fórmula de la homogénea. Sí, la regla de la fórmula de la homogénea. Ah, perfecto. El tema es que ambas usan m y n. Sí, no importa, pero son fórmulas diferentes. Son fórmulas diferentes, sí. Ya, ok. Gracias. Entonces acá lo que hay que hacer es simplemente reemplazar, ¿cierto? Vamos a ver cuánto es la integral de m de x, y de x, y ver cuánto es la integral de n de x, y de y. Bueno, el m es x cubo más y cuadrado. Entonces esto me queda como la integral de x cubo más y cuadrado de x. Y esto tiene que ser igual a la integral de 2xy por dy. Ya, acá tienen que tener cuidado integrando porque acá hay dos variables diferentes, ¿cierto? Así que tienen que tener cuidado cuando algo es una constante y cuando algo es una variable. ¿Bien? En este caso tenemos, primero que nada, la integral de x cubo con respecto a x. Eso es regla polinomio. Nos queda x cuarta dividido 4, ¿cierto? Más la integral de y cuadrado con respecto a x. ¿Bien? Para x, la y es una constante. Entonces, cuando integramos una constante, nos queda la constante multiplicada por la variable, ¿cierto? Así nos quedaría y cuadrado por x. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Buenísimo. Ya, acá viene la parte que es como que esto particular de las homogéneas. Acá nos queda una constante integración, pero esta constante integración va a depender de y. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, pueden verlo por fórmula, como decir que es una parte de la fórmula, o en realidad, bueno, el trasfondo es que esto es la antiderivada, entonces, acá, si derivamos con respecto a x, tenemos que volver acá, ¿cierto? Entonces, como cualquier cosa que dependa solo de y, va a desaparecer, va a ser una constante. Entonces, por eso aparece esa constante que depende de y. Pero pueden verlo como algo de fórmula.
¿Ya? Y hacemos lo mismo al otro lado, integramos con respecto a y, esto es una constante para el y, así que nos quedaría y cuadrado medios por el 2x, 2x por y cuadrado medios, más la constante que depende de x. ¿Bien? Sigue la misma regla. Esto es, se puede ver que es como por fórmula, que aparecen estas dos constantes. ¿Bien? ¿Se está entendiendo? Sí. Buenísimo. Y esto simplifico y me queda y cuadrado x más kx. Entonces acá lo que puedo hacer es simplificar el y cuadrado de x de ambos lados. Y me queda x cuarta cuartos más c por i. C por i es igual a k por x. Entonces acá lo que tengo es que ¿qué depende de x en el lado izquierdo? X cuadrado cuartos. Entonces, kx es x cuadrado cuartos. X cuarta cuartos, disculpen. ¿Y qué depende de y en el lado derecho? Nada. Así que c de i va a ser 0. CI va a ser 0. Pero eventualmente ahí nos podría quedar algo que sí dependa de y. Nos puede quedar algo que dependa de i. Y ahí vamos a tener el CI. Ese algo puede estar multiplicado, sumado, dividido. No, o va a ser un sumando aparte. siempre va a ser un sumando. Siempre Ya. va a ser un sumando. Esa es la gracia de esto. Si Ya. va a quedar una constante, va a ser una constante sumada. Ya. Nos va a quedar, como, por ejemplo, logaritmo natural de i. Logaritmo Pero natural de siempre i va a ser cuadrado. más logaritmo natural Sí. o menos. Exacto. Ya, y por ejemplo, en el caso que fuese menos, el c de i sería, pasa con el otro signo o... Esto es la igualdad. O sea, es una igualdad. Es como que Claro, esto lo veo como que es como si borrara todo lo demás. ya, pero entonces si fuese, ponte tú ahí, por decir algo, menos un logaritmo de i, Ujú. ci sería igual a menos logaritmo de i. Sí, en este caso sería que CI es igual a menos logaritmo de i. Perfecto. En este Gracias. caso. ¿Sí? No hay que. Adrián, ¿Mm? una consulta, arribita, Sí. en la parte de arriba cuando integró con respecto a DI, ¿Sí? ahí Sí. hay 2x por i, ahí cómo integró, Ya. Para el i, el x es una constante, ¿no? ya, sí. Entonces, Entonces la deja completa, 2x, exacto. Entonces, lo puedo sacar para afuera. ya. I de Sí, i, ¿cierto? ¿Y cuánto es esta ok. integral? Sí, ya, esa ya, ya, perfecto. Buenísima, buenísima. Ya, súper. Entonces, bien, entonces llegamos a esto. Y acá lo que vamos a hacer es, de vuelta, igual que antes, reemplazar en la ecuación original, ¿cierto? Que acá tenemos cuánto es la integral de mxi. Y nos daría entonces que el f de xi es igual a x cuarta cuartos más y cuadrado de x más el ci, que el ci en este caso es 0. Entonces, la solución de la EDO es esta función igual a c. Entonces, esta función igual a c. Y estaríamos listos. Esta sería la solución de la EDO. Sería esta integral igualada a una constante. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Sí, gracias. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. ¿Todo claro? Entonces, ¿todo claro con esto? Ahora nos queda el último ejercicio que en realidad igual es relativamente cortito, aunque se vea súper largo. Es relativamente corto. ¿Ya? ¿Lo vemos? Bueno, veamos. Igual está grabado. Si alguien tiene que irse, se entiende, ¿ya? Va a estar todo grabado y va a estar todo pauteado. Vamos a hacer la pauta apenas termine la ayudantía. Así que, ¿Me vale. puedes mandar el cuaderno también? Sí, vamos a mandar el cuaderno también. Hágale nomás, hágale. Ya, le hago. Ya, damos la EDO. Ya, esto es lo último que vieron que se llama aniquiladores, se le llama. Método de aniquiladores para resolver la EDO. Y esto es para EDOs lineales homogéneos. ¿Ven? O EDOs lineales en realidad. ¿Qué es lo que nos dice? Tenemos una EDO lineal. En este caso, esto no es ninguna EDO de las que hemos visto, ¿cierto? Esto tiene I doble prima, y tiene el I prima y tiene el I, ¿cierto? Así que no es algo que hayamos visto
algo que hemos visto. ¿Bien? ¿Ustedes vieron cómo resolver este tipo de dedos o no? Hay un cambio de variable muy clásico que es el i igual e a la lambda x. ¿Vieron eso o no? ¿O no lo vieron? Ya, creo que no. Ya, perfecto. Sí, sí, ese ¿Sí? es el de los m, ¿no? ¿Ah? Que es como m cuadrado, m... Es que no me sé de memoria bien las fórmulas, pero es... Era evaluar según las raíces. Evaluar según las raíces. Sí. Evaluar las raíces de ese Claro, polinomio. Sí. los vamos reemplazando con m1, m2 y Lo después convertí a la ahí... ecuación característica. Esa es la cosa. Ya. Entonces, Exacto. ¿vieron la ecuación característica? Sí, Ya. vimos eso con las tres tipos, con los tres casos donde puede, donde uno tiene que evaluar el determinante. El determinante. Ajá. ¿Qué es un determinante? Va. Bueno. Pero veamos entonces, veamos el método aniquilado, ¿bien? Que en realidad es como súper similar, pero tal vez le aparezca algo que tenga que ver con esto. ¿Ya? Es igual lo quería meter. Porque esto entraba, ¿no? Entraba los operadores lineales. Sí, sí. ¿Sí? Ya, No, hágale que él dice que su método también es válido. ya, perfecto. Veámoslo el método aniquilable. Tenemos una EDO, ¿cierto? En este caso, i doble prima menos 4i prima menos 5i igual 0. Y queremos resolverla. Y nos dan los siguientes pasos. Primero es, identifique cuál es el operador diferencial lineal L asociado a esta EDO y determinar su grado. ¿Ya? Así que primero, tenemos que transformar esta EDO a su forma de operador diferencial. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Esto es súper mecánico, esto es súper mecánico. ¿Ya? Los i's van a ser i's, van a ser i, van a quedar igual. El i' va a pasar a ser d por i. ¿Ya? D es como de derivada. Porque i' es la derivada de i. ¿Cierto? ¿Tiene sentido? I' pasa a ser d por i. El i doble prima pasa a ser d cuadrado por i. D cuadrado es derivar dos veces. ¿Ya? El i 3 veces prima va a pasar a ser ¿a qué pasaría a ser? De cubo. ¿Cómo? De cubo por i, ¿cierto? Es mecánico, completamente mecánico. ¿Bien? Esto es notación de operador. Después factoriza por i. Exacto, después factorizo por el i. Esa es la gracia. Entonces hago el cambio. Me quedaría d cuadrado por i menos 4 por d por i menos 5 por i es igual a 0. ¿Sí? Acá puedo factorizar por i. Tal como dicen. Puedo factorizar el i, me quedaría d cuadrado menos 4d menos 5 por i es igual a 0. Entonces, ¿qué sucede? Acá tengo la forma de operador diferencial de esta ecuación diferencial. Tengo que este operador por la función i va a ser 0. ¿Ya? Esto tiene todo que ver con álgebra lineal. Todo que ver con álgebra lineal. Porque este operador es lineal. Y esto es una ecuación diferencial del tipo, esto no sé si interesa mucho, pero esto es análogo a cuando veíamos a por x igual 0. Es análogo a esto. Completamente análogo. Usa toda la teoría de álgebra lineal. Todo lo que vino en el álgebra lineal aplica. ¿Ya? Así que esa es como la gracia, esa es como la idea de este método. Por si les interesa de dónde sale toda esta teoría. Pero bueno, entonces tenemos que d cuadrado menos 4d menos 5 es i. Entonces, ¿cuál es el operador? El operador L va a ser d cuadrado menos 4d menos 5. ¿Bien? Y esta EDO entonces, este sería el operador diferencial. Este es el operador diferencial. Y la EDO quedaría como L por I, L de I o L por I es igual a 0. ¿Sí? ¿Todos ven esto? ¿Todos? ¿Sí? ¿De dónde sacó el AX? Ah, no, de la ecuación? esto era como de ver de dónde sale esto, como de
de qué rama de matemática viene todo esto, que es todo esto es álgebra lineal, como mate 20. ¿Bien? Esto es análogo, son cosas análogas. Esto de acá y esto de acá son el mismo problema. ¿Bien? Va a ser la ecuación matricial, creo. Sí. Esto es una ecuación matricial, pero no hay una matriz, pero es una función lineal. ¿Recuerdan que las matrices eran funciones lineales? Ya. Esto también es una función lineal. Así que hay como una matriz, pero que no podemos escribirla porque ¿cómo escribimos la derivada en una matriz? Hay unas cosas, pero ya eso ya es cosas mucho más teóricas, pero igual es bonito. Pero bueno, en fin. Entonces tendríamos que esta es el operador diferencial y esto sería la EDO que nos quedaría, ¿cierto? L por L de I es igual a 0. ¿Cierto? Porque es como a lo que nosotros llegamos, ¿cierto? T cuadrado menos 4D menos 5 por I es igual a 0. ¿Bien? Ya. Les pregunto, ¿este operador de qué grado es? 2, segundo grado, ¿Por qué? por el I prima prima. El I''. Lo podemos ver desde acá, ¿cierto? Que tiene I'', así que sería segundo grado, porque tiene una segunda derivada. O podemos verlo desde el operador diferencial, que el máximo de es D cuadrado. Entonces, como tiene D cuadrado, sería segundo grado. O también podemos verlo como que la ecuación diferencial tiene I'', o sea, segunda derivada. O sea, segundo grado. ¿Qué grado? Segundo grado. Segundo grado. O grado 2. Porque por el D cuadrado. ¿Bien? Bien, entonces tenemos ya la ecuación diferencial escrita como una forma de como ecuación de operador diferencial. La parte B nos dice, factoriza el operador lineal como producto de dos operadores lineales de grado 1. ¿Bien? O sea, factoriza el operador lineal. ¿Bien? En un L1 y un L2. Entonces tenemos que L es D cuadrado menos 4D menos 5. ¿A alguien se le ocurre una factorización de esto? ¿Cómo factorizar esto de acá? ¿El lado derecho? 5 por 1. Bien, Menos 5 menos 1. menos 5 sería... No, po. Sí. No, Menos 1, 5. ¿Menos 5 o 1? menos Menos 5. 5, 1. Menos 5 o 1. Claro. Ya. Lo que quiere decir es que Sí, sería eso mismo. D menos 5, D más 1, ¿eso? Sí. Exacto. D menos 5, D más 1. Esa sería la factorización de esto. ¿Bien? Sí. Porque si multiplicamos esto, nos daría... Esto es factorización. Esto lo podemos tratar como un polinomio nomás. Esto es un polinomio. Menos 5 menos 4. Entonces esto es una factorización de toda la vida. ¿Ya? Y nos da D menos 5, D más 1. De toda la vida. ¿Sí? Siempre digo eso. Entonces tendríamos esto. ¿Bien? Esta sería la factorización. Y acá podemos definir que L1 va a ser D menos 5 y L2 va a ser D más 1. Lo podemos definir. Ahí sacamos raíces, ¿no es cierto? Acá sacamos las raíces, sí. Acá vamos a sacar las raíces de estas dos operaciones. Entonces tenemos L1 y L2. Entonces con esto podemos decir que L va a ser L1 por L2. ¿Cierto? Exacto. No hay problema. L1 por L2. Entonces, ahí tenemos la parte B lista. Y son de grado 1 porque la máxima derivada que tienen es D a la 1. ¿Cierto? El D. Así que serían de grado 1. Luego la C nos dice resolver las ecuaciones diferenciales Entonces, L1. perdón, Ujú. dentro de un mismo ejercicio tenemos grado 1, o sea, de grado 2 la pasamos a grado 1. ¿En este mismo? Es que más arriba Ujú. teníamos grado 2, y era el mismo Sí. ejercicio. Claro, es que lo que hicimos, transformamos la ecuación de grado 2 a dos ecuaciones de grado 1. Ah, vale. Eso es lo Ese que- es el objetivo. Ese es el objetivo de esto. Es como cuando teníamos una cosa tipo, no sé, imagínate que tuviéramos el mismo ejercicio, como x cuadrado menos 4x menos 5 igual 0. ¿Cierto? Esto es una cuadrática. Ujú, ¿Sí? Y nosotros lo que hacemos de vuelta, factorizamos x menos 5, x más 1, ajá. igual 0. Y acá, ¿qué decíamos de esto?
que x menos 5 es igual a 0, o x más 1 es igual a 0, ¿cierto? Sí, Entonces cambiamos una ecuación de grado 2 a dos a ecuaciones de dos grado ecuaciones 1. de cada uno. Vale. Es la misma idea. Y va a ser siempre L1, L2. ¿Podría ser L1, L2, L3, ponte tú? Sí, podría ser perfectamente. Ah, Perfectamente. ok. De hecho, en la tarea les aparece uno de ese estilo, en el último, en el 5. Todavía no llego al 5. Ya, el 5 es del mismo palo. Es del mismo Ya. palo. Dice, Vale, de vale. hecho, en el 5, de hecho, le dan la factorización. ¿Bien? Ya, de hecho, si podemos ver al final del ejercicio, ver un poco el 5 verdad, ya. porque Sí. queda súper rápido Igual. si tenemos el 5. Vale, vale. Gracias, Adrián. Bien, entonces, tenemos el L1 y el L2. Ya lo que nos dicen es, resuelva L1 de I igual 0, L2 de I igual 0. Bien, entonces resolvemos. L1 de I sería D menos 5 por I igual 0. L2 de I es D más 1 por I igual 0. Esto sería D por I menos 5I igual 0. Luego D por I más I igual 0. Entonces, de vuelta, cambiándolo a la forma usual, D es el grado de la derivada. Entonces, esto nos queda como I' menos 5i igual 0. Y este nos queda como I' más i igual 0. Y acá de vuelta, como siempre, lo pasamos a la forma estándar. I' igual 5i, I' igual menos i, ¿cierto? La forma estándar de siempre, como siempre que hacemos, que I' igual a la función. Acá esto es de variables separables, porque tenemos una función que depende de i, que es 5i, y la función que depende de x es nada, ¿cierto? Es 1. Por 1, por 1, entonces paso dividiendo por el i, me queda de i de x, voy a resolver uno a la vez, de i de x, pero las dos se resuelven de la misma forma. De i de x es igual a 5i, entonces paso dividiendo el 5i, paso multiplicando el de x, me queda de i dividido 5i, esto es igual a dx, integro, me queda... Un quinto logaritmo natural de I. Exacto. Me quedaría 1 dividido 5i de i igual la integral de dx. Entonces me queda, tal como dicen, un quinto logaritmo natural de 5i de i es igual a x más la constante. Entonces voy a pasar voy a multiplicar por 5. Me queda logaritmo natural de valor absoluto de 5i. Este de i no sé por qué se quedó. Ahí está. Pero, Adrián, parece que no es, logaritmo, no es 5i el logaritmo natural. Po. El un quinto lo saqué de la integral y me queda 1 partido por i nomás. Toda la razón, toda la razón, toda la razón, toda la razón, toda la razón. Sí, Vale, vale. toda la razón. Sí, ahí está, ahí sí. Claro, me quedó un quinto logaritmo natural de i, disculpa. Ahí sí. Multiplico por 5, me queda el logaritmo natural de i, es igual a... igual creo que no afecta, pero bueno, porque creo que nos queda una constante, eso nos quedaría como una constante. X más c, bueno, 5x más 5c. Entonces esto nos queda como que, si exponencio, me queda que valor absoluto de i es e a la 5c por e a la 5x. E a la 5c voy a decir que es una constante k, para aliviar notación. Entonces me da, valor absoluto de i es k por e a la 5x. ¿Bien? Por lo tanto, i va a ser más menos k e a la 5x, y voy a decir que este más menos k es una constante en sí. Lo voy a denominar de vuelta como k, para hacerlo más
una notación más sencilla. K por E a la 5X. Porfa, ¿puedes subirle un momentito? ¿Ahí? ¿Por ahí? ¿Ahí está bien? Bien. Igual acá lo que hicimos fue resolvemos la EDO de manera como de variables separables. ¿Bien? Y acá esto ya es como para dejarlo de manera explícita. La otra, ya, entonces como ya subimos esta EDO, la otra va a ser más rápida. Se usa el mismo método, exactamente el mismo método, y vamos a llegar que I va a tener que ser, usando el mismo método, le va a poner C por E a la menos 1, menos X. ¿Ok? Usando la misma técnica. ¿Ok? ¿No hay problema con cada eso? ¿Todo correcto? Sí. ¿Sí? Es resumiendo la misma integral. Igualito todo. Y nos queda C por E a la X, E a la menos X. Entonces ya resolvimos las dos ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Esta es la solución de la segunda y esta es la solución de la primera. Bien. Entonces, una vez que tenemos eso, una vez que tenemos las dos soluciones, tenemos que L1 por I igual 0 implica que I es igual a kappa por E a la 5X y que L2I igual 0 implica que I es igual a C por E a la menos X. Entonces, tenemos que L2 por L1, bueno, lo puse como L2 por L1 o L1 por L2. L1 por L2. ¿Bien? L2 por L1, ya, acá viene la parte fuerte, que esto ya es el final. Bien, como ya resolvimos las dos ecuaciones de grado 1, ¿ya? Entonces, L1 por L2 por I, bien, que esto es L, va a tener como solución la suma de ambas. Kappa por E a la 5X más C por E a la menos X. Esta va a ser la solución de la EDO. Me faltó poner L por I. Ahí sí. Adrián, ¿siempre se juntan? Siempre se juntan. Siempre Esa se es... juntan con multiplicación en las L y con suma en los resultados, por decirlo, en las constantes. Exacto, porque ¿cuál es la razón de esto? Disculpa. Esto no es así, esto debe ser igual a 0, que la solución de este sistema, ahí sí. La solución de este sistema va a ser la suma de las dos soluciones. Ahí sí. Este problema va a tener como solución que I va a ser, disculpen, kappa E a la 5X más C E a la menos X, la suma de las dos soluciones. Ujú. Ahí sí. Pero un poquitito, Sí. lo último, L1 y L2, arribita, más arriba. ¿Acá? Ahí Sí. nomás, gracias. Bien. Acá está el L1 y el L2 que habíamos definido al inicio, ¿cierto? Que cuando factorizamos, resolvimos las E2 que nos daban, que nos caracterizaban de ecuaciones diferenciales, y eso nos decía cuál era entonces la solución final, cuál es la solución de la multiplicación de ambas. Bien, entonces acá tenemos que esta sería la solución de la EDO. La solución de la EDO completa. Cualquier combinación lineal. ¿Ese es el punto E? ¿El punto E? ¿El punto E? Sí, este es el punto E, sí. Sí, este es el punto E. El punto E era, concluya que la solución general de la EDO inicial es la suma de las soluciones generales de las otras dos. Sí. Eso sería el punto E. Que concluir que la solución del problema original, que era... ¿Te multiplicando o sumando? Sumando. I doble prima menos 4i' menos 5 por i igual 0, implica que esta será la solución. Bueno, va a poner, tiene por solución
por solución y igual K e a la 5x más c e a la menos x. Esa sería la solución de esta EDO. ¿Ya? La razón de esto es que va por la linealidad de L. Porque como L es esta multiplicación, y de hecho es más que esto, L va a ser igual a L1 por L2 y también va a ser igual a L2 por L1. Por eso es que sucede esto. ¿Ya? Que suena como súper tonto decir que L1 por L2 igual a L2 por L1. Pero de álgebra lineal sabemos que las transformaciones lineales no necesariamente conmutan. ¿Recuerdan? Adrián, ¿puedes subir un poquitito? ¿Aquí? Por ahí, sí, por ahí. Un poquito más abajo. ¿Por acá? Sí, por ahí. Por favor. Ujú. Bueno, como que es que como que en realidad esta forma de la, bueno, como si bien por eso, va a ser la suma de esas dos soluciones, la solución general, porque estas ecuaciones lineales, estas dos que resolvimos, L1 y la de L1 y L2, son tales que L1 por L2 es lo mismo que L2 por L1. Que eso en realidad es como bien particular, porque no sé si recuerdan de álgebra lineal, que A por B no siempre era lo mismo que B por A. No es conmutativa. No es conmutativa necesariamente. Entonces, por eso es que sucede esto. ¿Ya? De hecho, en la 5 de la tarea, va a ocurrir lo mismo. Va a ser la suma de las soluciones de cada parte. Va a ser la solución de D menos 2, de D más 3 y de D cuadrado más 4. Ya baja nomás. Perfecto. Va a ser la solución la solución general. Gracias. No hay que, va a ser la solución va a ser la suma de las soluciones de esa otra EDO más chica. Y es porque se cumple esta propiedad de acá, que es como lo heavy de esto, que es como que esto es bien, bien particular de que conmuten transformaciones lineales. Y viene de eso. ¿Bien? ¿Se entendió el ejercicio, el método de aniquiladores? Sí. Es bien particular este método, bien particular, es como teóricamente súper rico. Pero el fondo de todo es plantear la EDO como un operador lineal, de esta forma. Lo planteamos como operador lineal, vemos el grado, lo factorizamos todo lo posible. ¿Bien? Si fuera más grande el polinomio, intentemos factorizar todo lo posible, factorizar lo más posible. Y ¿dónde está el lapicito? Acá está. Lo factorizamos todo lo posible y después resolvemos las EDOs de cada EDO más chica, de las EDOs que nos quedan. ¿Bien? De los factores pequeños. Y la resolvemos. Y después la solución en general va a ser la suma de las soluciones de cada EDO pequeña. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Sí, Adrián, ¿te puedo pedir un favor? Sí. ¿Cómo quedaría en el caso de que fuera un polinomio más grande para factorizarlo? Que ahí yo estoy muerto. Ah, ya, como si fuera un polinomio un poquito más grande. Bueno, ahí en Sí. realidad ya es factorización de polinomio. Tipo si fuera algo como una ecuación diferencial tipo i triple prima menos i doble prima más 2i algo así, igual 0. Bueno, en este caso este sería el operador diferencial, ¿cierto? Pero ahí si tuviera otra constante más, por ejemplo, el 2i aparte un i. 2i así más 2i más i. Exacto. Bueno, es que si fuera 2i más i nos quedaría, eso sería 3i nomás. Sí, todo lo Pero bueno, pero entiendo que es como si fuera algo así. ¿Se refiere a Más 2i prima más i, algo así. Exacto, eso mismo. Ahí sí. Ya, nos quería algo así. Más d más 1. Igual 0. Entonces acá este sería el operador. El tema es que ahí ya va siendo tema de factorizar polinomios. Como que ahí ya no tengo una técnica como general de cómo factorizarlo. ¿No? De esos son los que va a poner el profesor. No creo que ponga de eso, porque por ejemplo en la tarea les ponen un polinomio grande, pero ya lo ponen factorizado. ¿Cierto? Dice L de i igual
d menos 2 por d más 3 al cuadrado por d cuadrado más 4. Vamos a ver hasta grado 2 nomás. Ah, ya. Entonces, para grado 2, ¿saben factorizar primero de grado 2? ¿Lo tienen claro eso? ¿De cómo lo hacíamos? Como repaso de cómo factorizar polinomio de grado 2, si tenemos un polinomio tipo AD cuadrado más BD más C, por ejemplo, igual 0, ¿bien? ¿Esto cómo lo factorizamos? Como D menos, y aquí ponemos las raíces del polinomio. D menos. Que en este caso serían menos B más raíz de B cuadrado menos 4AC dividido 2A, y en el otro sería menos B menos raíz de B cuadrado menos 4AC dividido 2A. Esto es como factorizamos los polinomios de grado 2. Que es ese factor es D menos las raíces, y las multiplicamos. Eso sería. Que eso se ve como feo en esta fórmula. Pero es... la otra forma, la que la hacíamos también era... Teníamos D cuadrado menos, no sé, voy a ponerle B, D más C, más B, D más C. Nosotros veíamos dos números que sumados te dieran B, dos números que sumados den B, y multiplicados den C. ¿Sí? Esa era como la forma de factorizar los polinomios. ¿Bien? Porque para grados más altos ya no hay unas fórmulas, pero son asquerosas. ¿Bien? Que no las conozco. ¿Pero se entiende la idea del método aniquilable? ¿Todo claro? Sí. Sí, Buenísima. Muchas gracias, Adrián. No hay de qué. Voy a enviar la pauta ahora en 1 minuto y subo el video subiendo. ¿Ok? Gracias. Bueno. Cualquier Gracias. duda, me mandan dudas y mañana lo voy a estar ahí revisando y me preguntan por... Mañana en la noche tenemos dudas, por tipo 7 de la noche empezamos. Bueno, ahí tal vez ahora no pueda responder, pero ahí tal vez no debería. Pero por la tarde, si me mandan dudas por WhatsApp, probablemente responda. ¿Bien? Así Muchas que, gracias. Que tenga buena noche. también descansen. Mucho éxito Chao. mañana. Chao, muchas gracias. Éxito, chiquillos. Vayan Gracias. con ánimo. Vale, vale. Adrián, gracias. Desde que Gracias, Adrián. nos vemos. Hasta la próxima. Chao, gracias. Yo me Chao. voy a quedar hasta el final para preguntarte algo. Sí, no hay problema. Sí. Adrián, disculpa, oye, ¿tendrás el cuadernillo que lo puedas enviar? Sí, Como para- lo envío con la pauta. Bacán, bacán, Adrián. Bastante. Nos vemos, que esté bien. Chao. Dale, nos vemos. Chao. Chao.